Oigan, ¿ustedes se han imaginado de pronto a Francisco Barbosa, ex fiscal general de la Nación, como posible candidato presidencial para las elecciones del año 2026? ¿Ustedes de pronto se han imaginado a este señor como candidato presidencial? Yo tengo que admitir que sí. Yo sí me he imaginado a Francisco Barbosa como candidato presidencial y bueno, aquí aclaro, les aclaro. No precisamente porque a mí me gustara claramente que él quedara como presidente de nuestro país, evidentemente no, sino más que todo para que se queme en las urnas, para que se den cuenta que efectivamente las personas ya no le creen al uribismo, ya no le creen a la derecha y mucho menos a una persona como Francisco Barbosa, que tuvo varios escándalos allí en la Fiscalía General de la Nación cuando él era ese fiscal, ¿no? Esa persona que se suponía que tenía que adelantar casos de corrupción, no pasó, que tenía también que adelantar e investigar sobre los casos de feminicidio, tampoco sucedió nada, que adicionalmente utilizó los dineros y los recursos públicos en temas personales como para pasear a su perrita, como para que le ayudaran a hacer aseo en su casa, en fin, o casos como los de los Char en donde no hubo ningún tipo de avance, casos como el de Álvaro Uribe, que en este caso él era una de esas personas que claramente quería beneficiar al expresidente en esta investigación que en este momento está teniendo en curso, en fin, muchísimas cosas protagonizadas por Francisco Barbosa y por eso quiero que empecemos con esta nota que publicó el diario Quién y Qué y que ellos escribieron lo siguiente, para que ustedes sepan también de qué se trata esto, de cuáles son esos partidos que están posiblemente ahí involucrados y posiblemente también hacia dónde se van a inclinar, izquierda, derecha o centro. ¿Ustedes qué creen? Pues bueno, vamos a leer esto. Esta nota es del pasado 2 de agosto y ellos escribieron lo siguiente en este portal. Francisco Barbosa confirma como candidato presidencial. Esto se sabe. Vamos a leer desde aquí, desde Coalición Información para el año 2026. Aunque las elecciones presidenciales de 2026 aún están a 2 años de distancia, los partidos políticos colombianos ya han comenzado a prepararse. Se está cocinando una coalición de centro derecha. Ok, con el fin de presentar un candidato único que pueda competir eficazmente contra los extremos de izquierda y derecha. Esta coalición, que tentativamente se llamaría Colombianos, está compuesta por partidos influyentes, escuchen cuáles son, como el de la U, el Conservador y el Liberal. Ok, el codirector del partido de la U, Alexander Vega, ha sido uno de los principales promotores de esta alianza. Durante un reciente foro ideológico en Cartagena, Vega presentó la idea de una consulta interpartidista en 2026 para seleccionar un candidato único que represente a todos los sectores de la centroderecha. Esta estrategia busca consolidar el voto en una sola propuesta, minimizando el riesgo de dispersión que podría beneficiar a los opositores. Ok, miren este pedazo. Francisco Barbosa, un candidato potencial. Entre los nombres que suenan para liderar esta coalición está el de el exfiscal general Francisco Barbosa. Aunque Barbosa ha declarado que en este momento no está pensando en una candidatura presidencial, las fuentes aseguran que ya se está trabajando en su posible campaña. Un equipo de estrategas está en marcha para preparar el terreno para una candidatura que podría ser crucial para el equilibrio político en 2026. Ya les cuento por qué, en efecto, esta posible campaña de estrategias sí puede ser cierta. Una campaña comunicacional, hay pruebas y ya se las voy a mostrar. Barbosa ha enfatizado que su foco actual está en discutir temas importantes para el país, más que en aspiraciones políticas personales. Sin embargo, su nombre ha surgido con fuerza debido a su perfil y experiencia en el ámbito público, lo que le convierte en un candidato potencialmente sólido para la coalición de centro-derecha. Listo. Varias cosas por mencionar. Centro derecha. Se quieren ir ellos supuestamente por la centro derecha. La centro derecha no existe. No existe tampoco la centro izquierda. Existe la izquierda o la derecha, básicamente, pero estos siempre queriendo disfrazar el centro, ya sea de izquierda o de derecha, cuando en realidad no es así. No existe la centro derecha, no existe la centro izquierda, no existe el centro, pero miren adicionalmente cómo cambia todo. Más adelante les voy a mostrar a ustedes un video en donde él mismo dice que hay que combatir los extremos, es decir, la izquierda y la derecha, y que tienen que consolidar a alguien de centro. Y ahora ya se está inclinando más por la derecha. ¿Ven ustedes cómo son estos políticos de oportunistas? Pues bueno, Juan Carlos Botero, este usuario de X, escribió lo siguiente el pasado 24 de enero de 2024 y miren cómo esos trinos quedan ahí para el presente. Él escribió:
A muchos les molesta que Francisco Barbosa, el peor fiscal general de todos, se lance de candidato presidencial. A mí no, vean ustedes, concordamos. Al contrario, me ilusiona que lo haga. Nadie se merece tanto un estruendoso y contundente rechazo y fracaso electoral. Es lo que llaman justicia poética, escribió ahí Juan Carlos. La cuenta de Mamertos también, por supuesto, se refirió frente a ese tema recientemente, el pasado 2 de agosto, y ellos escribieron: entonces el corrupto y criminal uribismo que saqueó a Colombia con Iván Duque trae como candidato presidencial a 2026 a su delincuente exfiscal Francisco Barbosa, camuflado en un nuevo partido disque de centro derecha llamado Colombianos. Coman mucha de la que sabemos, porque en efecto ese que ahora está posando ser de centro, aquí está la prueba de que para nada es de centro Francisco Barbosa. Y por eso quiero que ustedes mismos escuchen lo que él mencionaba a diferentes medios de comunicación allí, indicando que supuestamente tenía que haber un solo candidato para enfrentarse a los extremos, es decir, a la extrema derecha y a la extrema izquierda. Aquí la FM fue uno de esos medios que publicó claramente lo que Francisco Barbosa mencionó, pues porque eso es lo que a ellos les gusta, la derecha de este país. Y ellos escribieron: el exfiscal Francisco Barbosa propone que los partidos liberal, de la U y conservador presenten un candidato unificado de centro para las elecciones presidenciales de 2026 con el objetivo de vencer a los candidatos de extrema izquierda y la extrema derecha. Escuchen atentamente, por favor, lo que él mismo dice y cómo se está contradiciendo frente a esos partidos que están diciendo que entonces es centro derecha en vez de centro. Yo creo que es trascendental, y yo recojo en eso la idea del presidente Gaviria, también del Partido Liberal, que ha enviado una comunicación o un texto de más de 10 páginas diciendo que es una alternativa para la convención del partido a final de año. Creo que el Partido Conservador, el Partido de la U, también están en eso. Aquí lo que hay que hacer es, de cara a las elecciones de marzo del 2026, tener un candidato que represente el centro y poder enfrentar tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda, que seguramente van a estar con sus candidatos en primera vuelta. Ok, ahí lo escucharon ustedes. Quieren combatir a la extrema izquierda y a la extrema derecha, es lo que mencionan ellos. Fue incluso tan polémico eso que él mencionó que hasta los mismos derechistas como Ania Bello, esta señora que no hace otra cosa que replicar todo lo que publica el pasquín de la revista Semana, pero no solamente eso, también ella fue candidata al Senado por el Partido del Centro Democrático, y ya vemos por qué es que está tan enojadísima. Ella, luego de esas declaraciones de Francisco Barbosa, escribió: ternurita, nada más oigan a Barbosa diciendo que él cree que el centro debe sacar a un candidato que pueda derrotar a la extrema izquierda y a la extrema derecha. Tibios como él le allanaron el camino a Petro. Ok, me moriría de la risa si se lanza, escribió allí Ania Bello. Ok, entonces ellos dicen que Francisco Barbosa le hizo el camino a Petro. Eso es de no creer definitivamente, y que claramente es mentira, es una completa mentira. Pero escuchen ustedes lo que él mismo dijo allí en Red Más Noticias, en este medio de comunicación en donde está también este supuesto periodista, que quiero que le presten también mucha atención a las preguntas que él hace, preguntas tendenciosas, preguntas amarillistas y por supuesto en contra del presidente Gustavo Petro. Ellos escribieron: ¿es Francisco Barbosa el candidato a la presidencia que reúne las propuestas y necesidades del centro y la derecha en el país? El exfiscal general le responde a Giovanni Celis. Escuchen por favor lo que él menciona y por supuesto las preguntas de ese supuesto periodista Giovanni Celis. Presten atención por favor. Señor exfiscal, entonces le pregunto, dice usted que la centro y derecha tiene que unirse en un solo candidato. ¿Usted quiere ser ese candidato? ¿Usted quiere ser el próximo presidente de Colombia? Mire, yo le voy a hacer la siguiente reflexión sobre eso. Creo que el país no está para candidaturas hoy día, ni el país está para mecanismos simple y llanamente o ideas personalistas de estar o no estar dentro de algo que pues está lejos, está en el 2026. Las cosas no van bien, no es bueno pensar en quién puede venir a solucionar. ¿Quiere que le digo que hay que pensar? Escucharon lo que mencionó el periodista y dice como, pero ¿por qué no? Si es que las cosas no van bien. Así es como utilizan los medios de comunicación para poder tergiversar absolutamente todo en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Más allá en lo que ha venido ocurriendo con una oposición y con un gobierno que se ha fijado claramente la preocupación en torno a quién ejerce el poder o quién lo debería ejercer, yo creo que el país tiene que focalizarse en qué problemas son los que existen y cómo entre todos vamos a tratar de resolver esos problemas, de acordar unas agendas de discusión públicas, luz, energía, agua, crecimiento económico, inversión, recaudo, etcétera. Situación de Venezuela. Yo lo que propuse en Cartagena
es que yo no veo, desde el punto de vista político, que exista una posibilidad de que la izquierda repita presidencia de la República en el 2026. ¿Seguro? Están hablando de un Él cree que la va a repetir la derecha, o sea que la derecha va a volver a tener el poder en nuestro país y claramente no va a ser así. Los colombianos no van a permitir que esa derecha regrese nuevamente al país. Constituyente, y seguramente presidente, en fin. Seguramente, Giovanni, esas son las ideas que pero eso son las, a ver, nos han venido montando, no podemos ser ingenuos. Desde que inició el gobierno hasta hoy, yo creo que podemos hacer una lista de 400 medidas que se iban a tomar y a la hora de la verdad han terminado siendo algunas lánguidas medidas. Yo recuerdo cuando fui fiscal general de la Nación que me anunciaron reformas a la justicia y de sometimiento desde que llegó el presidente y al sol de hoy no hay ninguna en el Congreso y ya se fue el ministro. Ayer llegó la de punto final y no le gustó a la ministra de Justicia. Entonces estamos en... No, y no va a haber nada, es que no va a haber absolutamente nada, es que no nos podemos desgastar en eso. Entonces, ¿qué es lo que yo decía? Yo lo que digo es que los partidos políticos, conservadores, liberales, la U, Cambio Radical, los cristianos, pueden ponerse de acuerdo y empezar a... Todos los partidos de derecha. Cambio Radical, el partido más corrupto de la historia en Colombia. Él, según cree que es de centro del partido del Cambio Radical. Discutir mecanismos para decir, incluso desde el punto de vista previo, desde el punto de vista legislativo también, para empezar todos a ponerse de acuerdo a que los temas que se pongan en la mesa sean los temas del país, que no son otros que Constitución, defensa de la Constitución, defensa de la institucionalidad y, a mi juicio, recuperación de las autonomías territoriales, porque hoy la legitimidad del país no solamente la tiene el presidente de la República por la elección, hoy la legitimidad la tienen los gobernadores y los alcaldes que sacaron 15,5 millones de votos contra 3 millones de votos que representa justamente las políticas de izquierda. Pero la gente busca un líder. Y no ven un líder, alguien que recoja todas esas banderas. Acuérdense que eso también es de personas. Yo creo que... Porque las ideas están, todos estamos de acuerdo, la economía va mal, la seguridad ni se diga, en fin. Pero ¿y quién? Mire, yo vuelvo y repito, el quién primero sí tiene que ser a partir de la base de una serie de discusiones nacionales. Esto no es que aparezca una persona y digan, es que es el candidato presidencial que va a enfrentar el 2026, ya. No, se requieren una serie de acuerdos. Creo que el 2025 será un año definitivo, será un año de grandes decisiones para muchos colombianos. Creo que no nos queda otra, lo digo como colombiano, lo digo como ciudadano, lo digo como exfiscal, lo digo como persona que le ha servido al país, que recorría el país en los últimos 6 años. Como persona que le ha servido al país. Él todavía está en esa nube. Mejor dicho, él tiene la idea de que le sirvió positivamente al país. Y que uno está aprobado en diferentes lides públicas, pero yo lo que digo una cosa, si el 2026 Colombia no es capaz de cambiar el destino que tiene, pues estaríamos en el 1993 que yo le anuncié en Venezuela y el país no va a aguantar. Señores, en Venezuela, ese tema de Venezuela ellos lo van a tener hasta el final de las elecciones del año 2026 para que lo tengan en cuenta, para que igualmente nos vayamos preparando porque claramente estos utilizan ese tema de Venezuela, de lo que está sucediendo con Maduro, de las elecciones, de que Nicolás Maduro se está perpetuando en el poder para hacer creer que supuestamente el presidente Gustavo Petro va a hacer lo mismo, así que vayamos preparándonos mentalmente. Pero bueno, para ir finalizando este video de Francisco Barbosa, la fiscal Angélica Monsalve se refirió a esa posible campaña de Francisco Barbosa. Quiero que ustedes vean esta imagen que ella publica. Allí es donde les menciono yo a ustedes que ya empezó esa posible estrategia comunicacional para posicionar a Francisco Barbosa como un candidato posible por la centroderecha en las candidaturas presidenciales para el año 2026. Miren ustedes, abro comillas, hay una élite corrupta que se tomó el poder en Colombia y está defraudando al pueblo, escribió él. Ahí está él, sus fotos, esta fue una entrevista del periódico El Heraldo y quiero que leamos atentamente y rápidamente aquí antes de finalizar lo que dice la gran fiscal Angélica Monsalve. Ella dijo: el insulso e inepto Francisco Barbosa ya está en campaña y al parecer va a ser el vicepresidente de la fórmula presidencial de la señora Genco. Ya sabemos a quién hace referencia. Revisando la prensa ayer me conseguí con esta perla, la que fue replicada en horario nocturno a través del noticiero Red Más Noticias. Es decir, los medios de ultraderecha le están dando visibilidad al personaje. Concordamos, lo escuchamos ahí en la entrevista que acabamos de oír. En esta entrevista, el insulso e inepto exfiscal pretende exponerse ante los colombianos como un luchador incansable contra la corrupción y en especial hacernos creer que desde la fiscalía hizo todo lo posible por luchar contra ese flagelo. Se le olvida al exfuncionario viajero los casos de Odebrecht, centros poblados, carros blindados por el cual me inventó 11 procesos con su socia Marta Mancera, Transmilenio por el cual intentó trasladarme al Putumayo y el del exdirectivo de la DIAN por el cual lo denunció
denuncié y presuntamente acordó con el representante Wilmer Carrillo su archivo a cambio de no extinguirle el dominio de bienes a más de 70 presuntos corruptos, expediente que escondió y fue luego develado por la prensa decente de este país, y otros incontables casos que demuestran sin ningún compromiso con el país y que lo ratifican como el servil condescendiente con las supuestas élites que ahora, según él, son corruptas y tienen secuestrado al país. Barbosa, si a usted se le ocurre lanzarse como opción presidencial, cuente que allí estaré, pero para hacerle el debido contrapeso, porque Colombia no se merece un inepto como usted, sino gente que quiera de verdad al país y quiera sumar en beneficio del pueblo. Numeral, ni se le ocurra Barbosa, escribió allí Angélica Monsalve. Y pues bueno, quiero quedarme con esto que publicó Juan Camilo a través de su cuenta de X, de unas declaraciones que hizo el exfiscal Montealegre, Eduardo Montealegre, y quiero que lo escuchen rápidamente. Es un video muy corto, pero por supuesto muy contundente, donde también se habla de Álvaro Uribe Vélez. Desolador lo creó Francisco Barbosa. Lo creó Francisco Barbosa, quien llegó a la Fiscalía General de la Nación con una misión específica: favorecer los intereses de Álvaro Uribe y de su entorno, proteger y dejar en la impunidad los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra de Álvaro Uribe. Esas son las declaraciones del exfiscal Eduardo Montealegre frente no solamente a Francisco Barbosa, sino también a Álvaro Uribe Vélez, el imputado y acusado hoy por 3 delitos: soborno, fraude procesal y soborno a testigos. Pues bueno, a todos ustedes siempre los invito a que a través de los comentarios escriban qué opinan de esta posible candidatura de Francisco Barbosa, que se cree ahora de centro, cuando siempre ha demostrado que ha sido de derecha, de esa extrema derecha, que es completamente rancia, corrupta, llena de muchísimas denuncias, investigaciones, en fin. Así que invitados a que compartan este video, a que le den like, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, por supuesto, para que continuamos creciendo, para que continuemos haciendo comunidad frente a todo esto que está sucediendo en la política colombiana, y claramente para desmentir a esa derecha rancia de este país. Adicionalmente, a todos muchísimas gracias por continuar con Al Punto. Nos vemos y nos escuchamos, por supuesto, en otro video aquí mismo, así que por favor pendientes y compartan muchísimo los contenidos de Al Punto. Chao a todos.